Bienvenidos a Ronnie Analiza. En Venezuela, Nicolás Maduro en estado terminal. Acostumbrado a las crisis, se enfrenta en esta oportunidad a la más grave, a la más difícil de todos sus años al mando de la dictadura madurista. Hace apenas un mes, Maduro parecía consolidado en su régimen autocrático. La oposición se estaba enfilando hacia la irrelevancia, la presión internacional estaba decayendo y las devastadoras desgracias económicas del país se estaban atenuando, aunque solo un poco debido a la dolarización de facto. Y de repente, una pandemia global clausuró lo que quedaba de la economía. El colapso de los precios mundiales del petróleo aniquiló la principal salvavidas económico que le quedaba a Venezuela, a la dictadura madurista. Y Estados Unidos inició una nueva y determinada iniciativa para derrocar al dictador caribeño. El líder venezolano, que desde hace tiempo se ha convertido en un hábil combatiente político y sobreviviente, ahora enfrenta una de las crisis más complejas de un mandato de 7 años que ha estado plagado de dificultades. El régimen está en modo de supervivencia, afirmó Michael Penfold, un miembro radicado en Caracas del Centro Wilson, un grupo de investigación. El país está entrando en un equilibrio muy frágil que cada vez va a ser más difícil de mantener. Están en riesgo las vidas y el sustento de millones de personas de la nación más pobre de América del Sur, Venezuela, quienes enfrentan su 7º año consecutivo de desastre económico, de hiperinflación, de carencia de medicinas, de carencia de medicamentos, de carencia de comida, de destrucción del sistema de transporte, de falta de luz, de falta de agua, de falta de gas y de todas las catástrofes económicas que se podrían imaginar. Pero a todo eso, el incremento de una nueva racha de hiperinflación pese a la dolarización de facto provocado por la pandemia del COVID. En el pasado, Maduro se ha visto muchas veces entre la espada y la pared, pero ha logrado adaptarse a múltiples rondas de sanciones estadounidenses y se ha defendido de una serie de problemas internos, desde conjuras golpistas hasta de un ataque con drones. Sin embargo, la combinación de fuerzas mundiales ha lanzado a su dictadura hacia un territorio desconocido y muestra la superficialidad de los recursos económicos y de los límites de su apoyo internacional. Hemos visto que Rusia realmente no le interesa mucho Venezuela. Lo único que hace Rusia es drenar lo poco que tenía como oportunidad para poder apropiarse del negocio de la gasolina y del petróleo de manera internacional. Rusia estaba ganando muchísimo dinero succionándole más a la dictadura madurista y de esa manera haciéndole pasar más carencias al pueblo venezolano. Y por otro lado, China, al parecer, simplemente vio en Venezuela otra alternativa de negocio redondo, con dólares que necesitaba tanto el régimen de Xi Jinping. Sin embargo, ahora, China, con una pequeña amenaza de Trump, decidió salir rápidamente de Venezuela y levantar toda la ayuda que estaba realizando, especialmente en la atención contra la pandemia. La más reciente ronda de problemas para Maduro empezó el 8 de marzo. Ese día, Arabia Saudita y Rusia eliminaron un acuerdo para contener su producción nacional, lo que desató una guerra de precios y hundió a la industria energética mundial en su mayor crisis en décadas. En cuestión de días, la mayoría del petróleo crudo de Venezuela, la principal exportación, la única forma de recursos frescos que tenía la dictadura madurista, muy aparte de lo que se estima que puede entrar por tráfico de drogas, se volvió poco rentable para ser extraído, lo que causó un desplome en su producción. El mismo Maduro mencionó que era más caro extraer petróleo en Venezuela que venderlo. Por tanto, todo petróleo que se vendía era básicamente a pérdida. En cuestión de días, la mayoría del petróleo del crudo generó un desplome. Se volvió poco rentable. La caída de los precios también ayudó a desbaratar el sistema complejo de operaciones que le había permitido a Venezuela cambiar su petróleo crudo por combustible importado, eludiendo así las sanciones de Estados Unidos. Sin los medios para importar o producir gasolina, Venezuela está casi paralizada. Los conductores hacen filas durante días en las estaciones de servicio.
Incluso en las normalmente privilegiadas sedes de estaciones de servicio en la capital Caracas, mientras soldados con cascos y armas automáticas protegen los pocos suministros que en su mayoría están reservados para los funcionarios policiales, militares y obviamente para los miembros esbirros de la dictadura madurista, ahora ya no se puede ni siquiera comercializar ese pequeño monto de asignación de gasolina para estas personas. Nunca habíamos estado peor que ahora, dijo Iván Herrera, un ganadero del estado Barinas, quien ya no puede trasladar su ganado al mercado. Estamos completamente paralizados. No existe ni siquiera la capacidad para sacar la poquísima producción que existe en el área rural en Venezuela. Sin los medios para hacer todo esto, es realmente complicado que Venezuela pueda salir adelante de esta terrible crisis que se ha profundizado aún más con la pandemia global que genera crisis a lo largo de toda Sudamérica, de todo el mundo en realidad. Y por supuesto cuando Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay e incluso Guyana, Panamá, los países más cercanos a Venezuela, se encuentran en una crisis donde no existen posibilidades de trabajo, eso ha generado el regreso de miles y miles de venezolanos. Algunos conductores enfurecidos se han enfrentado con los guardias de las estaciones de servicio y han bloqueado carreteras en algunos pueblos rurales. Los agricultores, al no tener combustible para cuidar sus campos, han dejado que los cultivos se pudran, mientras cerca de la mitad de los venezolanos no tiene suficiente que comer. Casi de un día a otro, Venezuela pasó de tener los precios de gasolina para el consumidor más baratos del mundo a no tener uno de los más costosos prácticamente. $15 por galón, $3.96 por litro, el floreciente mercado negro más del doble del salario mínimo del país. Sabíamos que anteriormente de este problema de la crisis de la gasolina, prácticamente la gasolina era regalada. Habían videos en las redes sociales donde los conductores con un huevo, un solo huevito, un huevo, podían llenar el tanque full, la totalidad del tanque. Hoy en día $15 por galón es realmente un precio muy costoso. En ningún país de Sudamérica se ve este precio, pero ese es el mercado negro del que disfrutan los militares, principalmente de la dictadura madurista. Maduro ha intentado obtener gasolina a través de empresarios de confianza con información privilegiada, quienes en el pasado han ayudado a suministrarle a su gobierno productos esenciales durante las épocas difíciles. Esta estrategia le brindaría en el mejor escenario un alivio temporal a las principales ciudades de Venezuela, pero haría muy poco por atender los problemas estructurales que causan la escasez, afirmó Asdrúbal Oliveros, director de la consultora económica Ecoanalítica con sede en Caracas. Oliveros dijo que esperaba que la economía venezolana se redujera un 25% este año, lo cual, si resulta ser cierto, sería devastador para una nación que ya ha experimentado la mayor caída en tiempos de paz del Producto Interno Bruto de la historia moderna. La crisis económica se sigue desarrollando mientras Venezuela enfrenta la pandemia del coronavirus, la cual, según los expertos en salud, podría aplastar al ya de por sí precario sistema sanitario de Venezuela. Maduro fue uno de los primeros líderes latinoamericanos en actuar contra la pandemia. El 15 de marzo, 2 días después de que se confirmara la primera infección en el país, desplegó una cuarentena nacional. La cuarentena combinada con la escasez de gasolina y el aislamiento internacional de Venezuela podría frenar la propagación de la infección a nivel nacional, al menos por ahora. Hasta el 13 de abril, las cifras oficiales, que no son para nada creíbles, mostraban que existían 181 personas contagiadas. 9 personas que perdieron la vida, un número significativamente menor que la mayoría de sus vecinos. Sin embargo, el cierre de las carreteras, las tiendas y edificios gubernamentales han empeorado los problemas económicos en un país donde la amplia mayoría de las personas tienen muy pocos medios para poder lograr comer. Todo parece apuntar a una situación que no es sostenible, afirmó Penfold. Eso no necesariamente significa que estemos camino hacia el cambio político en el futuro cercano. Pero a Maduro se le han sumado, por supuesto, la presión de los Estados Unidos, que ha desplazado una gran parte de las tropas y de los barcos del Comando Sur hacia el Caribe. Ya tan solo el día de ayer, 14 de abril, lograron incautar una cantidad importante de toneladas de narcóticos que estaban siendo destinados a los Estados Unidos. Su origen muy cercano a Venezuela, por supuesto.
Pero adicionalmente a eso, el regreso de los miles y miles de venezolanos le pone mucha presión económica al país, y eso puede generar también otro germen de crisis social que pueda generar en la debacle de la dictadura madurista. Presión internacional, crisis de combustible, crisis total de todos los servicios, regreso de miles de venezolanos, la salida de la ayuda china y de Rusia, la decisión de los Estados Unidos de poner una recompensa que, aunque para Maduro y sus compinches no es nada, 15 millones de dólares, para algunas personas en Venezuela podría significar realmente mucho, y por eso es que Maduro tiene un delirio de persecución, una paranoia que le ha hecho aumentar de 3 anillos de seguridad a 6 anillos de seguridad. Con todo eso, vemos a Maduro, a la dictadura madurista, en un estado terminal. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.